Y con las buenas tardes para todos, vamos a darle la palabra al compañero Carlos Andrés, que nos va a presentar el tema de ecuaciones en diferencia. Les recuerdo que al final hay una rúbrica que les pido el favor que llenen para de pronto yo tener idea de qué apreciaciones o qué opiniones le genera la exposición que va a hacer Carlos. Entonces, Carlos, dale, tenés la palabra. Listo, profe. Buenas tardes. Yo les voy a presentar el tema de las ecuaciones en diferencias. Vamos a ver principalmente cómo qué representan, cómo se trabaja con ellas y qué tipo de aplicaciones podemos tener también con ellas. Primero que todo, empecemos con una definición y básicamente una ecuación en diferencias es el equivalente discreto de una ecuación diferencial, ¿cierto? Digamos que una de las características más importantes de este tipo de ecuaciones es que son una forma muy compacta y eficiente de representar y diseñar modelos IR, o bueno, sistemas IR más bien. Una ecuación en diferencias de orden n se puede representar de esta manera que tenemos acá, ¿cierto? Y de la misma manera se puede escribir en forma compacta como una sumatoria. Yo le hacía la pregunta al profesor en una clase pasada que determinaba como tal el orden de una ecuación en diferencias, que si era el mayor número. Y bueno, de acá, ¿cómo podríamos determinar cuál sería el orden de la ecuación en diferencias? Como tal, el orden se saca del número mayor entre n y m, ¿cierto? Si, por ejemplo, n es 5, pero m es 7, el orden sería 7, ¿cierto? El máximo entre ellos dos. Yo quiero intervenir ahí, perdón, Carlos, en la última diapositiva. Sí. Hacer notar una cosa, ¿listo? Porque es que la ecuación en diferencias, un poco también al estilo de lo que es la convolución, es una herramienta que se usa en diferentes contextos de diferentes maneras, ¿sí? Y entonces, una de las formas de uso que tiene la ecuación en diferencias es justamente calcular la salida de un filtro. Creo, y con la exposición que hizo Alá y lo que hablamos en su momento, creo que todos quedamos claros que uno puede filtrar señales implementando una convolución, ¿sí? Lo mismo podríamos decir de esto, uno puede filtrar señales implementando cierta ecuación en diferencias con algunos coeficientes A sub k y B sub k, ¿cierto? Específicos. Entonces, si uno despeja de la primera expresión que él tiene ahí, me queda y de n igual y un montón de cosas. Hay una combinación lineal de las entradas, b sub 0 xn, b sub 1 x1 menos 1 y así. Y también de la parte recursiva que incluye y de n menos 1, y de n menos 2 hasta y de n menos n mayúsculo. Entonces, despejando, repito, quedamos con una versión en la cual yo digo, la salida actual es, y hay un montón de valores allí, una combinación lineal de valores, donde básicamente las constantes son las que definen cómo se calcula esa salida, esas constantes A sub k y B sub k. Yo quiero precisar el tema del orden. El orden de un sistema es en digital, ¿sí? ¿Cuántas memorias o hasta qué tan lejos tengo que ir en el pasado a ver una señal? ¿Sí? Si vamos a hablar de temas, digamos, un poco de electrónica, es cuántas memorias o cuántas variables tengo que tener para guardar información. Entonces, si usted me dice, vea, es que hay que guardar desde y de n-4, por ejemplo. Entonces, la historia más antigua de y que necesito para poder hacer esa combinación lineal, n mayúscula vale 4. Entonces uno dice, ah, si usted tiene y de n-4, entonces tiene que guardar y de n-4, o sea, la salida que se generó hace 4 instantes de tiempo, y de n-3, que es la salida hace 3 instantes, y de n-2 hace 2 instantes, y y de n-1, que es la salida inmediatamente anterior. Entonces, ahí usted estaría hablando de 4 memorias que se necesitan para poder almacenar esos 4 valores anteriores de y. Pero la misma expresión muestra que también hay que guardar historias o valores previos de las x. X de n-1, X de n-2, X de n-3, hasta X de n-m mayúscula, ¿sí? Aparentemente, y aquí hay de pronto, y por eso intervine, ¿cierto? Podría haber una discrepancia con lo que estábamos hablando y lo que acaba de decir Carlos. Si, por ejemplo, n vale 4 y m vale 5, uno diría, ah, voy a necesitar 4 memorias para guardar la parte recursiva, las historias de las y.
y voy a necesitar 5 memorias más para guardar las historias de las X, de las entradas, que ha venido pasando con la entrada. Pero resulta que hay un truco, ¿cierto? Que se maneja incluso con diagrama de bloques, uno lo puede demostrar, no sé si Carlos de pronto lo vaya a presentar más adelante. Hay un truco en el que uno se da cuenta que al final no necesita tanta memoria, no necesita 4 más 5, no necesita 9, sino que simplemente es el valor máximo de esas dos constantes, n mayúscula y m mayúscula. Entonces, si usted es inteligente, para resumir un poco pues la intervención que me estoy demorando mucho, si usted es inteligente, organizando la forma en que va a calcular esa salida de forma recursiva, entonces solo necesita una cantidad de memorias igual al valor máximo entre n mayúscula y m mayúscula. Si n es 4, necesito 4 historias de la salida, y m mayúscula es 8, necesito 8 historias de la entrada. Realmente a lo último usted puede montar ese sistema así, con 8 memorias, no con 12. Y entonces el orden del sistema es 8, no 12. ¿Sí? Porque la cantidad mínima de memorias que necesito para implementar eso serían 8 memorias. Claro, usted estará diciendo, bueno, ¿y cómo hace, cierto? Y eso hay que contestarlo. De pronto más adelante, cuando abordemos el tema, lo hablamos. Pero por ahora quédense con eso, ¿cierto? El orden de este sistema o la cantidad de memorias que se requieren para implementar este sistema es el máximo valor entre n y m mayúscula. Alay. Profe, una pregunta. ¿Uno podría extrapolar eso a n variables independientes? Es decir, que yo podría representar a y no como la sumatoria pues, de los desplazamientos de x y las recursividades de y, sino también con respecto a otras variables. Por ejemplo, x2, x3, x4. Ah, sí, pero aquí, pues por simplicidad y, por ejemplo, en pregrado, sobre todo, no se restringe al sistema CISO. Es una sola entrada, una sola X. Ok. Y una salida. Entonces, Y X son las únicas dos señales que usted va a considerar. ¿Sí? Okay. Una entrada, una salida. Y entonces, claro, la recursividad le queda planteada en términos solamente de la Y. Listo. Bien, qué pena, Carlos. Dale, continúa. Listo, profe. De hecho, todo lo que están mencionando lo voy a abordar más adelante. Ya Bueno, vamos qué a pena llegar ahí allá haber con... metido la cuchara. Dale. No, tranquilo, profe. Lo vamos a ver con más detalle. Entonces, como hemos venido también hablando durante los temas pasados, nosotros normalmente trabajamos con sistemas lineales e invariantes en el tiempo. Entonces, una ecuación en diferencias puede ser no lineal. ¿Cuándo es no lineal? Es no lineal si cualquier término es una constante o una función no lineal de la entrada x de n o la salida y de n. Pero a mí me gusta dar esto un poquito como equivalente a las ecuaciones diferenciales normales que veíamos por allá en el curso de ecuaciones diferenciales, cuando teníamos, por ejemplo, ecuaciones diferenciales de primer grado y lineales. Estas dejan de ser lineales cuando, por ejemplo, multiplicábamos uno de los diferenciales por otra variable, ¿cierto? Y también puede ser variante en el tiempo. ¿Cuándo sucede que es variante en el tiempo? Si el coeficiente de cualquier término de la entrada x de n o la salida y de n es una función explícita de n, o si el término está escalado en el tiempo, como por ejemplo 2n. Acá tengo unos cuantos ejemplos. Por ejemplo, acá tenemos que este sistema es no lineal, pero es invariante en el tiempo. ¿Por qué no es lineal? Porque si acá vemos, acá tenemos x de n menos 1 multiplicado por x de n. Eso lo hace automáticamente no lineal. Acá tenemos este sistema, por ejemplo, que es lineal, pero es variante en el tiempo. ¿Por qué? Porque la salida es una función explícita de n. Acá podemos ver que n está explícito. Acá, por ejemplo, es lineal, pero variante en el tiempo. ¿Por qué? Porque está escalado en el tiempo. Tenemos acá un 2n. Y lo mismo acá, parecido a la del primer ejemplo. No lineal, pero invariante en el tiempo. ¿Por qué? Estamos multiplicando por una función que no es lineal como tal. No sé si haya de pronto alguna pregunta respecto a esta parte de la linealidad e invarianza en el tiempo. Yo solo mencionaría que los sistemas de interés para nosotros
por lo menos, o sea, el gran porcentaje de las aplicaciones son con sistemas que son lineales e invariantes en el tiempo. Entonces, uno tiene que aprender a identificar cuando no se cumple alguna de las dos condiciones. ¿Listo? De resto creo que está claro. Claro, profe, por eso lo mencionaba. Precisamente es por eso, porque hay que validar como ese criterio primero. Listo. También podemos hablar un poquito de memoria y causalidad, que el profe lo ha mencionado bastante. Básicamente, en un sistema causal, la respuesta presente no puede depender de valores futuros de la entrada, como por ejemplo x de n más 2. Un sistema que no cumple estos requerimientos se llama un sistema no causal. Ya el profe lo ha mencionado también varias veces. Básicamente, entonces, ¿qué es un sistema no causal? Eso ocurre si el término de la salida menos retrasada es y de n y se está presente en la entrada un término como x de n más k, donde k es un número natural. Acá tenemos unos ejemplos. Por ejemplo, acá vemos que este sistema es causal, ¿cierto? Hay presente un término como x de n más 2 o x de n más 3, ¿cierto? Acá, por ejemplo, tenemos que este sistema es no causal, principalmente porque vemos que la realidad más retrasada es y de n, pero aparece un x de n más 1. Acá este sistema sí es causal porque en este caso tenemos un y de n más 1 y un x de n más 1, ¿cierto? Pero acá este está aún más retrasado, ¿cierto? X de n más 2, entonces esto lo hace no causal. No sé si también hay una pregunta respecto a este tema de memoria y causalidad. Compañero Carlos, ¿me puedes repetir la definición de causalidad y no causal? Pues causal y no causal, por favor. Sí, claro. Volvamos acá a esta diapositiva, ¿cierto? O sea, un sistema causal es un sistema en el cual la respuesta presente, o sea, vamos a llamarla y de n, no depende de valores futuros de la entrada, ¿cierto? Como ha mencionado el profesor varias veces, no podemos anticipar el futuro, no hay forma de predecirlo. Digamos que uno puede extrapolar y quizás hacer como una línea de tendencia e indagar a qué puede tender, pero no podemos dar un valor exacto, ¿cierto? Entonces, básicamente, un sistema no causal, si el término menos retrasado de la salida es y de n, por ejemplo, y si hay un término como x de n más k, donde k es un número natural, ¿cierto? Entonces, mira, por ejemplo, acá en este ejemplo, el término más retrasado es y de n, acá más bien, y mira que aparece un x de n más 1, o sea, depende de un valor futuro. Entonces, esto lo hace no causal. Sí, es que ya me genera es la confusión el tercero, porque sí. hay valores futuros de X, que es de la entrada, pero también hay valores futuros de Y, entonces no sé si me confunde ahí con la definición, no lo entiendo muy bien, porque ahí sí es causal. Yo pues así con lo que tú acabas de decir, de pronto pues no lo capté bien, yo diría que es no causal porque hay valores futuros de la entrada, ¿cierto? Es por eso que te hice la pregunta. Sí, pero mira que también acá aparece un término como adelantado. ¿Sí lo ves? Que es este de acá. Sí, sí. Entonces es simplemente por eso. Si acá, por ejemplo, aparece uno que está aún más adelante que este, ahí sí yo puedo decir que es no causal. No sé si de pronto el PROVE tenga otra forma de hecho, lo vamos a hablar cuando estemos abordando el tema de filtros, que ya casi estamos llegando a ese punto donde vamos a aprender a diseñar filtros digitales. Hay sistemas no causales como ese, porque ese de entrada, ¿cierto? La definición clásica, digamos, de un sistema no causal es de pronto la que dice Alay. Si hay alguna versión futura de la señal, descarta ese sistema como no causal. Entonces, si le aplicamos ese criterio a la tercera, daría no causal. Pero, ¿qué pasa? Usted puede redefinir el tiempo, ¿sí? Entonces le dice y de n más 1 menos y de n es igual a x de n más 1. Entonces vamos a suponer que usted mueve todas las señales una posición al pasado. ¿Sí? Hace una redefinición del n. Entonces, a todo lo que sea tiempo le resta 1, digámoslo así. ¿Sí? Entonces le queda y de n menos y de n menos 1 es igual a x de n.
inmediatamente queda un sistema que es causal. Usted acabó de mover el tiempo, ¿sí? ¿Qué consecuencia práctica tiene este truquito que acabamos de hacer? Pues que la salida va a estar retrasadita un momento en el tiempo, un instante de muestreo. Pero acabamos de convertir un sistema que era no causal, moviendo el tiempo, desplazando el tiempo una posición. El sistema estrictamente, rigurosamente era no causal, pero moviendo el tiempo una posición en el, sí, un instante de muestreo, el sistema queda causal. No sé, Alay, si le contesto, si alguna otra persona quiere comentar algo de eso. Vamos a ver filtros que son no causales y yo llevo y los muevo en el tiempo tantas posiciones y ya me quedan causales. Sí, es un truco, pero ¿cuál es el precio que yo pago? Tener en cuenta que la salida también va a quedar retrasada por ese efecto que yo le metí pues al tiempo. ¿Alay? Sí, profe, quedó clarísimo y es como lo que tenía también en mente con lo que me había explicado el compañero Carlos. Eso hacer, por ejemplo, lo que estaba explicando usted, hacer un cambio de variable. Sí, Es como un porque, cambio de variable, pero por ejemplo, y para redondear la idea, si usted hace el cambio de variable en el caso 4, pues el x de n más 2 ya le empieza a jugar, o sea, ya no le cuadra, ¿sí? Porque el cambio de variable lo vamos a hacer en términos de la y. Yo quiero que quede y de n igual, ¿cierto? Y de n igual a otra cosa. Entonces, lo más que usted va a poder atrasar esto va a ser una posición. Sí, en este caso concreto, una posición, porque para que quede y de n, ¿sí? Y de todas formas le queda un término que es de x de n más 1 acá, y que ya le impide, pues, clasificar el sistema como causal. lo que entendí, profe, es que si la entrada está adelantada con respecto a la salida, por ejemplo, en la tercera no, porque x de n más 1 es Eso. el mismo tiempo de la y n más 1, entonces no está adelantado. O sea, ¿Cierto? si yo hago la transformación de variable de tiempo para acomodar la y, que me quede y de n igual a otras cosas ahí causales, ¿sí? Ese atrase que yo le meta al tiempo, ese cambio de variable, pues aplica también para el n en las x y a lo último el sistema no queda anticausal. En el último caso, haciendo ese atraso de una posición, igual me queda un término anticausal para la entrada, entonces ya no funciona, ¿ya? Ese sería, digamos, el tema y la explicación. Yo creo que puedes continuar, Carlos, si no hay más comentarios, preguntas. Bien. Listo. Vamos a entrar entonces a hablar de lo que está hablando ahorita el profesor, ¿cierto? De cómo expresar esto en términos de y, n, para crear una representación en diagrama de bloques. Van a haber dos formas de representarlo, la forma directa y la forma canónica, ¿cierto? Entonces tomemos como ejemplo esta ecuación, yn igual a sub 1 de yn menos 1 más a sub 2 yn menos 2 más b sub 0 de x sub n, ¿cierto? Esto lo podemos representar de esta forma directa como, tenemos acá una salida, yn, la trazamos una vez, la multiplicamos por a, la trazamos otra vez, la multiplicamos por a, y la sumamos con x de n por b sub n, ¿cierto? Y así obtenemos esa representación en diagrama de bloques. No sé si de pronto es claro este diagrama. Los que de pronto vieron señales y sistemas en pregrado, probablemente lo habrán montado como en Yo tengo dos comentarios allí. El primero es una pregunta. ¿Cuál sí. sería el orden de ese sistema en rigor, cierto, para los demás? ¿Cuánto? Pues ahí está muy claro, ¿cierto? ¿Cuántas memorias requiere uno para implementar ese sistema? ¿Cuántos atrasos? Está clarito que hay dos bloques allí que hacen de memorias, que son los bloques z a la menos 1, que lo hemos hablado ya aquí, ¿cierto? Esas son memorias guardando información. Entonces, el orden de este sistema es 2, ¿sí? Y el otro tema que quería hacer énfasis es el tema de la recursividad, que lo hemos discutido también aquí. La ecuación en diferencia, como mencionaba Carlos al principio de la presentación, es una herramienta muy compacta. Y todos estos sistemas en general son sistemas IR, o sea, tienen respuesta de longitud infinita cuando la entrada es un impulso, ¿sí? Pero uno no ve infinitos términos, ni infinitas memorias, ni nada de eso. ¿Por qué? Porque usted llega de la salida, como está clarito en ese diagrama, ¿sí? De la propia salida realimenta para hacer cálculos dentro del procesador y, por ejemplo, implementar un filtro. Entonces, él realimenta de y de n con dos atrasos ahí y cada versión atrasada de y de n la multiplica por una constante a1 y a2, ¿sí? Tal y como muestra la ecuación que está a la izquierda, ¿no? Entonces tenemos un sistema que es recursivo porque de la y devolvemos señal
para empezar a hacer cálculos acá internos de cómo va a trabajar el filtro, por ejemplo, en este caso. Eso puede ser un PID, puede ser un filtro, puede ser un montón de cosas. Es recursiva y el orden es 2. ¿Listo? Listo, continúo, profe. Dale, dale. Listo. Entonces, esta ecuación de acá, si recuerdan las ecuaciones del inicio, que dije que se podían representar de manera compacta, podríamos representar esta ecuación de una forma compacta, de esta manera. ¿Listo? Si nosotros decimos, por ejemplo, que esto de acá lo vemos como un sistema, llamémoslo B sub n, podríamos representar esta salida como esta sumatoria más este sistema B sub n. ¿Qué pasa? Que podemos ver que esto se puede ver como un sistema en cascada, ¿cierto? De dos sistemas, ¿cierto? X de n me da el sistema 1, perdón, con X de n y el sistema 1 obtengo E de n y a partir de Bn obtengo la salida, ¿cierto? Y podríamos representarlo así de esta manera. No sé si se entienda más o menos como tal. O sea, el primer sistema calcula B sub n a partir de X de n, ¿cierto? Y el segundo calcula Y de n a partir de B sub n. Y podríamos pasar de ese sistema que teníamos al principio a este de acá. No sé si hay alguna pregunta de eso. Sí, yo simplemente complementaría diciendo que el primer bloque de memorias y sumas, el de la izquierda, representa la parte no recursiva de la ecuación en diferencias. Y el segundo bloquecito de memorias y de suma representa la parte recursiva porque está sumando historias pasadas de las y de n-1, y de n-2. Y miren a la izquierda que tenemos es x de n-1, x de n-2. Entonces, él lo que ha hecho ahí básicamente es representar de forma genérica lo que dice la ecuación, ¿sí? Y decir que tenemos realmente es como dos sistemas en cascada, un primer sistemita donde no hay recursividad y un segundo donde sí lo hay. Y en la mitad tiene esa señal BDN, que es el resultado intermedio, pues, o sea, en la primera parte sumo todas las X. El resultado de esa suma de todas las X me da B sub n. Y en la segunda parte ya aplico la recursividad y ya obtendría la salida. Dale, Carlos. Correcto. ¿Qué sucede? Como tenemos un sistema en cascada, sabemos que los sistemas en cascada tienen la propiedad de que se pueden conmutar, ¿cierto? Son conmutativos, ¿cierto? Entonces podríamos cambiar el orden de esta manera, ¿cierto? Y ya obviamente la señal intermedia sería una señal, llamémosla WN, ¿cierto? ¿Para qué se hace esto? Esto se hace con el fin de llegar a esta representación que es muy importante, que es la que menciona el profesor ahorita, ¿cierto? Tenemos esto de acá, y si por simplicidad hacemos que M sea igual a N, en este caso, podríamos llegar a esta forma canónica, ¿cierto? Que repito, la importancia de esto radica en que si yo tengo, no sé, un sistema en el cual M es igual a 8 y N es igual a 6, por ejemplo, en esencia yo tendría que tener 14 memorias, pero no. Con este tipo de sistema así, en forma canónica, yo simplemente tendría que tener 8, la máxima entre los dos. Sí, Carlos, devolvete un segundo, por favor. Sí. Veníamos hablando de que el orden, como había organizado originalmente los bloques, era la parte no recursiva primero y la parte recursiva después. Él llegó e intercambió eso, y entonces queda pues lo mismo, ¿cierto? Simplemente puso primero un sistema, luego puso el otro. La señal del medio se llama distinto porque ya no está haciendo lo mismo, se llama W sub n. ¿Sí? Y si uno se pone a ver esas parejitas de memorias que quedan ahí intermedias, están guardando la misma información. W sub n menos 1, W sub n menos 2 y así, W sub n menos n. Entonces, en esta versión, para implementar el sistema, ¿cierto? Esto lo hemos hecho también en software, no solo pues diagramas de bloques, sería la forma barata y óptima de implementar una ecuación en diferencia, la forma canónica. Yo la conozco como forma directa 2, así le llama ProAquis. En esta versión,
yo me ahorro en promedio la mitad de las memorias implementando, porque no tengo que tener un conjunto de memorias diferente para las entradas y para las salidas, sino que reorganizando la cosa como él está mostrando ahí, ya me queda una sola línea de memorias y con eso yo puedo implementar mi sistema sin ningún problema. Entonces, lo que tenemos que tener bien claro es que esta forma permite inferir el orden, ¿sí? El orden mínimo que usted le puede calcular a una ecuación en diferencias es el máximo valor entre n mayúscula y m mayúscula, o sea, ¿cuántas memorias máximo requiero para las entradas o para las salidas? En la versión pues anterior de la ecuación en diferencias. El valor que sea máximo, como bien explicaba Carlos ahorita. Uno vale 8, el otro vale 6, uno pensaría que requiere 14 memorias en total, pero a la larga, organizando la cosa bien, solamente requiere 8 para todo. Entonces, esa es la primera. Y lo segundo que de pronto quiero que quede ahí en la memoria un poco es que miren que esta forma me ahorra recursos. Algunas veces uno necesita manejar poquitos cálculos o tiene un sistema que está limitado en memoria. Piensen en un Arduino, los que trabajan aquí el tema de electrónica, por ejemplo. En un Arduino pues no va a tener mucha memoria, hacer demasiados cálculos va a poner lento el filtro, por ejemplo, cosas así, trabajo en tiempo real y demás. Pues a la larga pensar en esta forma canónica es una buena estrategia para ahorrarme recursos, para ahorrarme cálculos y que el sistema sea más rápido. Dale, Carlos. Listo, profe. Entonces acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo usando Simulink de cómo podríamos obtener este sistema, ¿cierto? Representado en forma directa y en forma canónica. Vamos a ver que, por ejemplo, en este caso, la diferencia entre la forma directa y la forma canónica no varía mucho en este caso, porque digamos que los términos de x sub n no están retrasados, ¿cierto? No hay ningún término de x sub n retrasado, entonces digamos que no se aprovecha como al máximo la forma canónica. M vale 0. Exacto. No hay memorias para las entradas, básicamente. Listo. Entonces acá podemos ver la implementación de este sistema como tal, ¿cierto? O sea, multiplico la entrada por 2 y acá la salida la retraso una vez, la multiplico por 0.4, la retraso una vez y la multiplico por 0.4 y a la final lo sumo para obtener la salida. Acá tenemos la forma canónica, ¿cierto? Como podemos ver en este caso, no es muy diferente a la forma directa. Me gustaría mostrarles el resultado de esto acá. En Simulink. Acá vemos la respuesta del sistema a una entrada de escalón, naturalmente. Y vemos que es exactamente la misma para la forma canónica. De igual manera, este sistema también se puede implementar en MATLAB, código plano, ¿sí? Y vemos que tenemos una respuesta. Para los que de pronto no son muy familiares con esos temas, échenle ojo al código. Yo no sé si usted me compartió el código, Carlos. Sí, profe, yo le envié todo el material que estoy usando. Échenle ojo al tema del código, pues porque a lo último, si usted va a implementar filtros para lo que necesite de pronto en su tesis o lo que sea, pues la forma, uno no tiene Simulink en todas partes, ¿no? O no puede armar diagramas de bloques, o no tiene la experiencia en electrónica para armar un circuito que haga eso, pero por software sí lo puede implementar. Entonces él está poniendo ahí un ejemplito de un filtro. Esto es un filtro básicamente, creo que es paso bajo, si no me falla ahí de pronto el cálculo. Entonces él está implementando ese filtro en código y con bloques. Y ahí en código la respuesta que obtiene es básicamente la misma que ya había mostrado pues en el diagrama simulado de bloques, ¿no? Cierto, es la misma cosa, básicamente lo mismo que ya tenías. Sí, profe. Ahí está el código para que si algo lo suba y lo analicen. Básicamente lo importante es inicializar las condiciones iniciales. Ah, sí, hay un tema y gracias, siquiera lo mencionaste, Carlos, a estas ecuaciones en diferencia, y esto es desde la teoría, pero también pues tiene que ver mucho con la implementación y la práctica. Claro, usted tiene un sistema de orden 7, por ejemplo, pongamos,
¿sí? Una ecuación de diferencia grandecita tiene 7 memorias, el orden es 7. Es necesario, obviamente, para poner a arrancar el sistema, cuando usted lo enciende y lo va a poner a trabajar, pues definir un contenido previo para el contenido de esas, para los valores que tienen guardados esas memorias, ¿sí? Usted tiene 7 memorias que tiene que decir en qué valor van a iniciar. Eso llevado pues al tema matemático y al tema de pronto riguroso y teórico, pues son las famosas condiciones iniciales. Entonces, resumiendo, usted tiene que definir tantas condiciones iniciales como sea el orden del sistema. Ya Carlos lo dijo, este sistema es de segundo orden, entonces ahí está clarito. Lo que pasa es que estaba como pequeñita la letra, pues yo no alcanzo a ver el número de renglón, pero él las tiene definidas ahí al principio, antes del for. Ah, sí, pero no sé cómo agrandaría esta parte de acá. No sé si alguien... Alguien ya lo hizo y nos dijo la última vez. Necesitamos un ingeniero que sepa MATLAB. Profe, creo que era en Home. En Home. Con preferencias, sí señor. Preferencias, sí. Home Con preferencias. preferencias, fuente. Sí, señor. Con preferencias, fuente. Sí. En Fonts, está Fuente. debajo de. Ah, Bajo, sí. ahí. Súbale que era 14 a eso. Acá, ok. Sí. Vale. Sí se ve mejor ahí. Uf, claro. Entonces, observen cómo él tiene definido su código, pues, y él calcula recursivamente. Allá abajito va a aparecer la línea, ahorita la mostramos. Pero lo primero que quiero que vean es que la línea 5 y 6, él está definiendo condiciones iniciales nulas. ¿Cuántas define? 2. ¿Por qué 2? Porque 2 es el orden. ¿Sí? Eso resume un poco lo que he venido mencionando. Y si bajas un poquito en el código, ahí en ese while, básicamente lo que está haciendo Carlos es calcular recursivamente los valores de salida uno por uno. Fundamentalmente lo que está haciendo es decir que y de n es igual, y esa expresión, digamos, esa combinación lineal de valores presentes y pasados, tanto de la entrada como de la propia salida. Eso es la implementación de una ecuación de diferencia, pero no tiene mucha ciencia tampoco, ¿sí? Acostúmbrese a pensar, ¿sí? Por ahora la gran aplicación de esto sería implementar el filtro que usted tiene. Quiero diseñar un filtro para quitarle ruido a una señal. Lo diseño IR, lo diseño recursivo. Ve, ahí está el código fácilmente de cómo puede hacerlo, ¿sí? Que quede ahí pues como esa idea, porque yo sé que muchos están pensando en eso, ¿no? Yo necesito filtrar señales, poder implementar estos sistemas para mejorar la calidad en algún aspecto de la señal, ¿cierto? Entonces, mire, ahí está clarito cómo lo puede llevar a una implementación muy sencilla. Y claro, él a lo último lo que hace es pintar el resultado, la Y, en función del tiempo. Y como vieron, pues básicamente está haciendo lo mismo que el diagrama de bloques de Simulink que estaba mostrando ahorita. Una última cosita, y me perdonan que me extienda mucho, en tiempo real uno no operaría así, ¿sí? Porque aquí, digamos, él dispone, se supone que conoce la entrada para todo el tiempo, ¿sí? Él sabe que eso, lo que llega es un escalón, una entrada de escalón, que son puros unos, como hemos hablado aquí en clase, un escalón unitario. En tiempo real uno monta solamente la ecuación, no tiene que hacer un while porque usted no tiene que recorrer la señal. Usted monta la ecuación así como la tiene allí planteada, la línea 10, ¿sí? Y lo que va a pasar en tiempo real es que periódicamente le va a ir llegando de a uno el valor nuevo de entrada. O sea, esa XDN se va a ir actualizando porque en tiempo real, repito, la señal va generándose de a una muestra cada vez. ¿Cierto? Estoy filtrando en tiempo real lo que pasa con la señal, entonces la X me va llegando de a una. Usted la mete ahí en esa expresión, calcula la nueva salida y la pone como YN, ¿cierto? Como salida del sistema, y se queda esperando a la próxima vez que tenga que calcular salida, es decir, en el próximo instante de muestreo. El while o el for en este caso aparece básicamente porque él quiere hacer un recorrido largo, ¿cierto? Sobre un montón de muestras para hacer el filtrado de la señal. Pero en tiempo real usted no tenía que hacer todo este proceso, sino de a una muestrica, cada vez calcula una sola. No sé si alguien quiera comentar, pues creo, y creo que he sido muy enfático en el tema pues, de la importancia de esta parte de la implementación de la ecuación en diferencias. Si tiene dudas de este tema, por favor, formúlelas, ¿no? Porque me parece pues importante. Juan Daniel. Profe, en el caso, digamos, en esa ecuación, si yo tuviese un
x de n-1. Y necesito un valor inicial para x también, para esa x de n-1. Pues como ven, profe, le volteo la pregunta, se la devuelvo. ¿De qué forma va a implementar esa ecuación de diferencias? ¿Directa o canónica? Porque dependiendo de eso, pues, Ya, sí, ok. Ya ¿sí me transforma entiendes? canónica. La puedo reordenar, sí, es Si correcto. la va a montar canónica, con dos memorias es suficiente, o sea, con dos condiciones iniciales. Si la va a montar directa, va a requerir otra memoria, otra variable ahí guardando cosas. ¿Listo? Listo, perfecto. Gracias. No sé si alguien más de pronto. Bien. Dale, Carlos, qué pena ahí. Continúa. Listo, profe. Acá tenemos pues los resultados que había mostrado. Y acá el código. De hecho, acá también está montado en la propia diapositiva. Okay. Y acá yo planteo un ejercicio de obtener la forma canónica y la forma directa de la siguiente ecuación. Esta ecuación, de hecho, la tiene planteada el profesor en las diapositivas de él, pero es para calcular la respuesta al impulso. Me gustaría que, no sé cuánto considere, profe, que sea bueno, unos 10 minutos, por ejemplo, para que si alguien lo intente hacer y pueda tener un bonus, como lo habíamos hablado. Yo creo que 10 es mucho. 10, bueno, pues 5 minutos. Sí. Mire lo que plantea aquí el compañero, pues como calcular unas cuantas muestras de forma recursiva a mano, ¿cierto? De lo que sería la respuesta al impulso de este sistema definido por la ecuación de diferencia que hay en la diapositiva. ¿Está entendido lo que se propone o no? Primero que todo. No, profe, no la respuesta al impulso. De hecho, esa la pongo al final porque de hecho ni siquiera he hablado de esa respuesta. Es obtener la representación en forma directa y canónica. O sea, algo como lo que obtuve acá, pero para este sistema. Ya. Bueno. Como para ver si es claro como esa implementación en diagrama de bloques. Y Yo, ahí yo te pediría, Carlos, yo te pediría que así algo, pues de mi parte, la verdad, yo no entendí la segunda manera, pues, de implementarlo, la canónica, pues, la primera es muy intuitiva, la segunda sí, no sé qué piensan mis yo compañeros. creo, Carlos, que este ejercicio sí se puede dejar como tarea, Más bien como tarea, listo. pero no para hacerlo en caliente porque ellos están conociendo el tema. Entonces va a Listo. ser duro que se acuerden de la estructura. Como dice Alay, pues, ¿sí? Entonces, si quiere, dejémoslo de tarea, ¿vale? Listo. Entonces yo lo voy a mostrar acá en Simulink, que yo lo tengo ya acá listo. Entonces va a mostrar la respuesta. Sí. Sí, ya la implementó. Ya, ok. Entonces, la forma directa es coger la entrada, retrasar la 6, ¿cierto? Obviamente este bloque de ganancia no es necesario, lo puse ahí como para que se siga como el hilo, ¿cierto? Y luego acá retraso la salida y la sumo, ¿cierto? Esta sería la forma directa. Ok. Pero entonces la forma canónica, ¿cuál sería respecto a lo que hemos visto acá? Voy a volver acá un poco, ¿cierto? O sea, recuerden que ya intercambiamos acá los sistemas, si lo recuerdan, ¿cierto? Entonces, a partir de esto, simplemente, perdón, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vería yo de una forma fácil? En la mitad ponemos los bloques de retraso, ¿cierto? ¿Cuántas veces está retrasada la salida? Hasta una vez, ¿cierto? Yo la retraso una vez, ¿cierto? Y vengo acá a sumarla. ¿Cuántas veces está retrasada la entrada? En este caso está retrasada 6 veces. Entonces yo, como acá ya la retraso una vez, la retraso otras 5 para un total de 6. Si se fijan acá, por ejemplo, acá se puede ver, perdón, de manera evidente que para este sistema utilizamos cuántas memorias en total.
7, ¿cierto? 6 atrasos y 1, 7 en total. Acá estaríamos utilizando 6, que es el máximo de la entrada, ¿cierto? Y a la final, si simulamos el sistema, obtenemos esta salida, que como podemos ver es igual a esta de acá, como para verificar pues que los sistemas sí son equivalentes. Respecto al tema que planteó el profesor, de que era encontrar las muestras al impulso, yo quise simularlo acá también en Simulink, de una manera un poco, no sé, como artesanal diría yo, porque como tal Simulink no tiene un bloque de impulso. Entonces yo lo que hice fue como simular acá un pequeño impulso por medio de 2 escalones, ¿cierto? Y acá más o menos se puede ver como la respuesta al impulso de este sistema. No sé si se alcance a ver ahí de manera clara. Sí, ahí se ve más o menos que decae a cero rápidamente. Sí. Ujú. No sé si de pronto con este ejemplo es como un poquito más claro el tema de la forma directa y la forma canónica. Si hay alguna duda, comentario. Por ejemplo, Alay, que digo que no lo tenía muy claro, no sé si de pronto ya quedó un poquito más claro con este ejemplo. Compañero Carlos, a mí sí yo pues confieso que a mí sí me toca volver a ver el video, sentarme, escribir, ver por qué, ¿cierto? Hacerlo yo a ver Sí, qué. lo que pasa, a mi opinión, es, claro, uno de pronto ya habiendo trabajado el tema la coge muy fácil, pero la organización de la segunda, repito que yo la conozco como forma directa 2, no es intuitiva, ¿sí? No es como que uno diga, ah, sí, qué lógica tan fácil como organizaron, ¿sí? Entonces, claro, eso toca masticarlo un poquito antes de poderla coger bien. Entonces, sí, creo que amerita un poquito de pronto de revisión. Con la notica, bien importante, y perdón si enfatizo mucho en esto, pongámoslo así, que la mitad de aplicaciones de procesamiento de señales son IR, y que para poder montar sistemas IR, pues toca usar recursividad, o sea, ecuaciones en diferencia. Entonces, que aquí estamos viendo casi que, pongámoslo así, otra vez, la mitad de las implementaciones terminarían tomando una forma recursiva, como la que estamos viendo pues en este ejemplo. Entonces sí, te toca como tener muy claro a la hora de implementar estos filtros que son recursivos, que son IR, cómo se puede hacer, ¿no? Él lo ha mostrado mucho en diagrama de bloques, aunque también ha mostrado código. Lo normal ahorita en las aplicaciones embebidas es que sea código, ¿no? Entonces, escribe un programita que hace, como él mostraba para el ejemplo del filtro anterior, un programita que hace los cálculos recursivamente de cómo se va calculando la salida. Bien, Carlos, dale. Listo, pro. Volviendo acá, tengo un ejemplo, que es el ejemplo que propone también el PRO en las diapositivas, que también está en el libro, y ya creo que es el PROAXIS, si mal no estoy, Sí, en el cual nombra una de las aplicaciones de este tipo de sistemas, cómo calcular la raíz cuadrada, ¿cierto? Yo, por ejemplo, lo quise montar también en Simulink. Por ejemplo, ¿cómo sería? Por ejemplo, en este caso, yo quiero calcular la raíz de 8, ¿cierto? Entonces yo le tengo que dar una condición inicial al sistema, una condición inicial que yo le dé, ya el sistema hace lo demás, ¿cierto? Yo, por ejemplo, la condición inicial que le puse, en este caso, fue un 2, ¿cierto? ¿Por qué un 2? Porque yo asumo que la raíz cuadrada de 8 tiene que ser como un número por allá entre 3 y 4 más o menos, ¿cierto? Perdón, entre 2 y 3. Acá podemos ver el resultado que si de hecho la calculan usando la calculadora van a llegar a lo mismo. Por ejemplo, digamos, si fuera en vez de 8, 12. Si yo le doy la condición inicial, por ejemplo, yo diría que la raíz de 12 tiene que ser un número más o menos entre, ¿qué? Como entre 3 y 4, diría yo, no sé. Sí, entre 3 y 4.
Entonces le podría dar una condición inicial de 3, ¿cierto? Y efectivamente me da aproximadamente lo que es la raíz de 12, 3.46. Yo quiero enfatizar ahí un poco, y es un algoritmo recursivo repoderoso, o sea, esa forma recursiva, si usted volverte a mostrar la ecuación, qué pena, Carlos. Sí. Básicamente con una calculadora que ni siquiera tiene la raíz, o sea, estos son sumas, divisiones y poco más, ¿sí? Y el bloquecito que tiene el abajo no tiene raíces por ninguna parte, pero usted aproxima asintóticamente el valor de la raíz de forma recursiva. ¿Sí? No recuerdo, en algún momento puse a los muchachos en Pregrado a investigar quién había derivado esta forma de calcular la raíz cuadrada, pero sí les cuento pues que los sistemas de poco poder tienen que hacer una calculadora esas de solares, pues que son pequeñitas, para sacar una raíz la tienen que calcular así, pues porque no tiene un procesador muy poderoso, sobre todo uno que tenga punto flotante, que eso es bien, consume mucha energía, pongámoslo así. Entonces, yo no sé si a ustedes les tocó, ¿cierto? Yo sí tuve que calcular las que llaman de tienda, ¿no? Que eso no tiene, no, la operación es básica y poco más. Y claro, cuando uno le da la raíz, la calculadora como que parpadea, como que se queda pensando un ratico hasta que, ¡pum!, aparece ahí el resultado. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Que si usted le sostiene el 2 como entrada a este sistema, la salida va convergiendo a la raíz de 2, hasta que en algún momento pues ya no hay mucha diferencia entre una salida y la próxima. Entonces dice, no, paremos ahí. Entonces ese parpadeo en esas calculadoras viejitas era el tiempo que le tomaba de pronto al sistema, así sencillito como él era, llegar a ese punto donde ya de pronto la convergencia da como un valor más o menos estable y uno dice, ya está el resultado ahí puesto y lo actualiza, pues lo refresca en la pantalla. Entonces miren lo poderoso, ¿cierto? Y yo cuando pongo el ejemplo, y por eso me gusta mucho, lo poderoso de la recursividad. Una operación tan compleja como es la raíz cuadrada, usted la arma a partir de sumas, divisiones y la recursividad. Y ya con eso tiene forma pues de sacar una raíz cuadrada. Dale, Carlos. Listo, profe. Adicionalmente también tengo acá el código que me compartió. Es básicamente para hacer lo mismo, pero acá directamente en MATLAB. Pues lo mismo, vamos a utilizar, por ejemplo, el 12. Y acá tenemos el resultado. Raíz de 12 le convergió en 3.46, según lo que alcancé a ver ahí. Sí, profe. Ahí está. Miren, por ejemplo, en este caso, el n igual a menos 1 sería la condición inicial. Él dice que raíz de 12 arranca inicialmente el estimado en 12 y luego miren cómo de 12 cambia como a 6 y va cayendo hasta que como que se estabiliza en un valor. ¿Sí? Ahí de pronto, para estos sistemas así, lo que tiene uno que definir muy bien es el criterio de parada, ¿no? Porque como son sistemas IR, en teoría eso sigue generando indefinidamente salida. Lo que a usted le interesa es que ya la salida está estable en el valor, que sería la raíz, se va arrimando asintóticamente ese valor, entonces usted cuando vea que no le cambia mucho de un valor al otro, pues dice, no, paremos ahí. En este caso, en n igual a 4. En este caso, profe, usted vino una tolerancia de 0.01. Esa es como la nominal, ¿o qué? Ahí lo que uno dice con ese valor de tolerancia es que si la salida anterior y la salida actual difieren menos que esa tolerancia, yo ya no voy a seguir calculando. O sea, ya considero que el resultado está estable y paro. ¿Sí? Si la salida anterior y la que acabo de calcular tienen esa diferencia tan pequeña o menos, yo digo, no, dejemos ahí. O sea, ya convergimos a un valor más o menos preciso de la raíz. Sí, profe, eso lo entiendo. Pero eso es básicamente el error, lo que uno utiliza en métodos numéricos para parar también los algoritmos. Pero digo que en este caso particular, esta tolerancia es como la nominal. Realmente la tolerancia en un programa mejor hecho quizás habría que definirla en términos de la magnitud del valor al que le va a sacar raíz. Porque si es raíz de 1000, por ejemplo, la tolerancia es muy chiquita. Pero si es raíz de 0.1,
quizás la tolerancia ya esté dando demasiado grande, o sea, depende pues de la magnitud del valor al que le saco raíz, esas pequeñas diferencias que yo voy a comparar, o sea, yo mismo diría pues que ese valor de tolerancia debería ser escalable en cuanto a qué entrada tiene la señal. Ah, listo, profe. Gracias. Listo. Ahora quiero pasar al tema de resolver este tipo de ecuaciones en diferencias, ¿cierto? Como tal, hay dos métodos. Usando la recursión, que es lo que hemos venido viendo, y hay una forma más general de hacerlo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá, da una ecuación en diferencias de orden n, sujeta a las condiciones iniciales dadas, ¿cierto? Como en este sistema, por ejemplo, podemos calcular esta salida de manera recursiva, ¿cierto? Si tenemos que, por ejemplo, y de menos 1, perdón, es igual a 0, entonces en y de 0 tenemos que esto vale b de 0, ¿cierto? En y de 1 tendríamos a sub 1, en este caso por b sub 0, todo lo que me dio y de 0, más b sub 0 por u de 1, ¿cierto? Que esto es básicamente un escalón. Esto es 1 para valores mayores a 0, ¿cierto? Y nos va quedando esto, que a la final, si simplificamos, tenemos esto de acá, y si utilizamos la forma cerrada de la sucesión geométrica, o si recuerdan por allá en cálculo integral, tenemos que la salida queda de esta forma, ¿cierto? Pero vamos a ver que hay una forma, digamos, un poco más formal de este tipo de soluciones, de este tipo de solucionar este tipo de ecuaciones, perdón, y para ello vamos a utilizar estos operadores. El operador atraso, que ya lo vimos ahorita, por ejemplo, en Simulink, ¿cierto? Y el operador adelante, ¿cierto? Como tal, la respuesta o la solución general de este sistema va a venir dada por una respuesta natural más una respuesta forzada, que esto es básicamente como la solución a la homogénea y la solución a la particular, ¿cierto? Como veíamos por allá en ecuaciones diferenciales. Para eso nos vamos a guiar de esta tabla, ¿cierto? Si tiene raíces reales y distintas, tiene esta forma de respuesta natural. Para la compleja tenemos esta de acá, reales y iguales, perdón, esta, y complejas iguales esta de acá. ¿Listo? Y dependiendo de la entrada, el tipo de función de la entrada, si es constante, tenemos también diferentes tipos de respuesta para la solución forzada o solución particular. ¿Listo? Entonces acá les tengo un ejemplo de resolver, por ejemplo, esta ecuación diferencial sujeta a estas condiciones iniciales, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos primero? Resolvemos para la respuesta natural, ¿cierto? Encontramos la respuesta natural o la homogénea. Entonces, recordemos que la homogénea en ecuaciones diferenciales era igualar esto a 0, ¿cierto? Entonces, recuerdan por acá estos operadores que les planteé. Esto es básicamente como cuando obteníamos la ecuación característica en ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Que reemplazamos, por ejemplo, y doble prima por r al cuadrado, y prima por r, y y la reemplazamos simplemente por la constante, ¿cierto? Entonces es básicamente lo mismo. yn la reemplazamos por 1 y yn menos 1 lo reemplazamos por z a la menos 1, ¿cierto? Pues quedaría 1 menos 0.5 z a la menos 1 igual a 0. No sé si de pronto es claro hasta ahí o de pronto lo estoy enredando. Lo que pasa, Carlos, es que el tema de transformada todavía no lo hemos abordado. Transformada Z, quiero decir. Pero yo sí quiero resaltar una cosa
que es básicamente lo mismo que pasa en análoga, ¿cierto? Y a todos que somos ingenieros nos tocó. Uno tiene ecuaciones diferenciales, el tema de las derivadas, el tema de las integrales en esas ecuaciones es muy complejo de manejar en el dominio del tiempo. Entonces aparece la transformada de Laplace, que es una herramienta que me permite cambiar de dominio y en ese dominio nuevo, esas derivadas, la primera derivada, la segunda derivada, todas las cosas, terminan convirtiéndose en expresiones algebraicas, o sea, ya desaparece la derivada. Y lo que de pronto toca tener claro en este caso, y es básicamente muy similar, es que la transformada z convierte esas expresiones x a n-1, xn-2, y de n-1 y cosas así, terminan convertidas también en expresiones algebraicas en z. Y me quito todas esas memorias y esos adelantos, incluso también, todo eso queda finalmente como unos polinomios. Y digamos que ese es la gran ventaja que ofrece cambiar de dominio, tanto en Laplace como en Z. Laplace se hace para señales continuas y Z se hace para señales y sistemas en tiempo discreto. Entonces, ahí de pronto lo que está mostrando Carlos es justamente ese proceso, ¿no? Que yo tengo mi ecuación en diferencias con unos atrasos, tal, lo paso por la transformada, ya me queda una expresión algebraica. Alay está levantando la mano. Sí, profe, mi pregunta es que al igual que la transformada de Laplace para ecuaciones diferenciales en análoga, cuando tengo un atraso es como lo análogo a la derivada de orden n, ¿cierto? Y Sí, recuerdo que cuando uno hace la transformada de Laplace, cuando tiene una derivada de orden n, aparecen las condiciones iniciales. Entonces también funciona así para la transformada z, ¿cierto? Si no, no recuerdo muy bien. Y si No, es así, ok. no que involucra la condición inicial. Listo. Eso lo vamos a hablar, incluso ahí está Juan Daniel ahí pendiente pues de ese tema. O sea, es justamente la próxima clase. Entonces, no, listo. Pero él lo explicará pues ya más a fondo. Listo, profe, muchas gracias. Dale, Carlos. sí, profe, lo que usted dice es cierto, pero como tal acá yo no estoy utilizando propiamente transformada Z, porque yo en ningún momento voy a aplicar como transformada inversa, ¿cierto? O sea, yo tengo es como un proceso en el cual se solucionan, como menciona, las ecuaciones diferenciales en el curso, de ecuaciones diferenciales, valga la redundancia, cuando calculamos la respuesta homogénea y la particular por diferentes técnicas. Ya al final del curso sí entramos a profundidad con transformada de Laplace. No sé si es como notable, digamos, la diferencia ahí, ¿cierto? No sé si es Entonces, análogo, disculpa la interrupción, Carlos, no sí, sé si es análogo a lo que nosotros hacíamos asumiendo una forma de la respuesta. Por ejemplo, que decíamos que la respuesta y tenía la forma exponencial, ¿cierto? No sé si es lo mismo. mira que es muy similar, de hecho, mira que es una forma exponencial, ¿cierto? Eso es. Que para las complejas incluso tenemos coseno y seno, es muy similar acá, digamos, Ya caigo, Carlos, qué pena, claro. Asumiste un exponencial con Z. Esa es la forma que asumiste como respuesta. Y vas a despejar la constante. exacto. Entonces acá, ¿cómo resolvemos? Cuando tenemos esto acá, el truco que se hace es multiplicar por z la expresión, ¿cierto? Si multiplicamos por z, nos queda acá z, y acá z por z la menos 1 nos da 1. Entonces nos queda z menos 0.5 igual a 0. Y nos damos cuenta que la raíz es 0.5, ¿cierto? Entonces es una raíz real. Entonces, de acuerdo a la fórmula de acá, tenemos que esto es una constante k por la raíz a la n, ¿cierto? ¿Sabes qué pasa, Carlos? Que justo ese 1 menos 0.5 z a la menos 1 es la transformada z de la expresión que tenías inicialmente para la parte forzada. ¿Sí? O sea, escogiendo z como la base del exponente, te queda igualito que la transformada z que uno le sacaría a esa expresión. Ese fue el tema. Claro, y de hecho quise tocar precisamente este ejemplo porque ¿qué pasa cuando la forma natural es igual a la forma de la respuesta forzada? ¿Cierto?
Ujú. Y nuevamente es el mismo truco que aplicamos por allá en ecuaciones diferenciales. Lo que se hace es multiplicar. Si en ecuaciones diferenciales multiplicamos por x o por t, acá multiplicamos por n, ¿cierto? Entonces acá, para encontrar la respuesta forzada, ¿cierto? ¿Qué tenemos? Que la entrada, en este caso, es de este tipo, ¿cierto? Una constante elevado a la n, como lo había dicho acá. Mira, Ujú, ujú. como es igual, entonces nuestra respuesta forzada, ¿qué forma va a tener? Una constante, ¿cierto? Por 0.5 a la n, pero esta vez la vamos a multiplicar por n. Si es clara esa parte ahí. Sí, compañero. Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos la respuesta forzada, esta respuesta de acá, la vamos a reemplazar en esta ecuación original. ¿Listo? O sea, donde damos y de n, vamos a reemplazar esta forma de acá, ¿cierto? Entonces, mira, si reemplazamos esto acá, nos va a quedar c por n a la 0.5n menos 0.5. Como acá está retrasado, entonces acá ponemos lo mismo, pero retrasamos la n. Si es claro, ahí. Y lo igualamos a la entrada. Listo, acá. ¿Qué es lo que yo hice acá? Básicamente, voy a sacar factor común 0.5 a la n y me va a quedar esto de acá, ¿cierto? Este 0.5 a la n menos 1, utilizando la propiedad de los exponentes, yo lo puedo expresar como 0.5 a la n por 0.5 a la n a la menos 1, ¿cierto? Y 0.5 a la menos 1 queda 2, ¿cierto? Entonces, al yo sacar factor común 0.5 a la n, puedo cancelar tranquilamente estos dos de acá y me va a quedar simplemente eso, ¿cierto? Ujú. C por n menos C por n me da 0, ¿cierto? Y menos C por menos 1 me da C, entonces me da que la constante es igual a 3. Entonces ya tengo que la respuesta forzada es esta de acá, ¿cierto? Como había mencionado anteriormente, la solución general viene dada por la respuesta natural o la homogénea, básicamente, más la respuesta forzada o la particular, y tenemos esto de acá. Si evaluamos la condición inicial, ¿cierto? Nos va a quedar esto de acá y hallamos que K es igual a 4 y ya con esto tenemos la ecuación, la solución Solución. general de esta ecuación. Exacto. Ujú. Bien. Y de pronto es claro ese proceso hasta ahí. Alay levantó la mano. Sí. Sí, profe, yo quería comentar algo y no sé si está bien. Es que extrapolándolo con lo que uno ve en procesos diferenciales, el y de n viene siendo como la respuesta transitoria y y de f la respuesta permanente, la que permanece en el tiempo. Lo que veía uno pues también en circuitos y también pues en ecuaciones diferenciales. Sí, No sé si está es que sí, se puede asociar. Realmente no son igual que, pero uno asocia la respuesta natural con el transitorio pues del sistema y la respuesta forzada la asocia con el régimen permanente, ¿sí? O sea, la respuesta que queda a largo plazo de la señal de salida pues del sistema. Yo iba a comentar básicamente pues que uno es muy entusiasta de esto cuando está viendo justamente los cursos de ecuaciones diferenciales y matemáticas especiales, pero si le soy sincero, por ejemplo, en el curso de pregrado yo no le hago mucha fuerza a este tema, básicamente porque en la práctica uno no termina derivando una expresión. O sea, mire a lo que llegó Carlos ahí. Esta expresión, y de n igual, ¿sí? Me describe cómo se va a comportar la salida cuando la entrada sea, por ejemplo, el escalón que él mencionaba ahorita. Bien. Entonces, tengo la ecuación que me va a decir cómo se comporta a futuro y para cualquier valor de n la salida. Si ustedes ven, usted le puede poner un valor de n infinito a eso, ¿cierto? 10.000, 1.000.000. O sea, esa respuesta existe para cualquier valor de n. Y eso tiene que ver mucho con que el sistema sea IR. O sea, genera una respuesta indefinida en el tiempo, no termina nunca.
Pero ¿qué pasa? Uno en la práctica y pensando un poco ya en las aplicaciones de estos temas, no se le mete mucho pues al problema de vamos a ver qué ecuación me va a dar para la salida en cualquier momento. No, uno ya sabe que en tiempo real, por ejemplo, lo que tendría que hacer es montar el filtro o el sistema que va a hacer de procesamiento de forma recursiva, de tal manera que le va calculando la salida con el primer método que mencionó Carlos. ¿Sí? Y de pronto por lo engorrosito, pues un poco pues el tema, digamos, riguroso que implica el dividir la salida en natural y forzada. Y entonces, como que ese tema no queda relegado, digamos, en la práctica, pues justamente porque yo ya tengo una forma sencilla en tiempo real de ir calculando la salida del sistema directamente. ¿Sí? Y lo otro, que es muy importante, ¿cierto? Es que esa forma recursiva de calcular la salida contempla cualquier cambio no previsto en la señal. ¿Sí? Entonces usted me dice en este momento, es que la entrada es un escalón. Ah, bueno. ¿Y qué pasa si el escalón de pronto tiene un ruido? ¿Sí? Esta expresión de acá no es capaz de contemplar lo que pasa con ese nuevo ingrediente que apareció, un ruido que en algún momento se filtró al escalón. Mientras que en la forma recursiva, como usted va calculando la salida de A1 cada vez, tiempo real, si de pronto el escalón se desvía un poquito y tiene un ruido temporal y tal, el sistema propio reacciona y genera una respuesta para ese ruido. O sea, usted contempla cualquier señal espuria que le aparezca ahí, cualquier ruido, cualquier cosa no prevista, la forma recursiva de implementación o de cálculo de la salida ya le contempla pues qué va a pasar con la señal. Entonces, es un poquito pues como el comentario ahí. De hecho, repito, pues en el curso de pregrado nosotros no le botamos tanto tiempo al tema de resolver las ecuaciones de diferencia. Se menciona y todo y se hacen ejercicios y seguramente en parciales ha aparecido pues, pero realmente para la aplicación en la práctica este tema no es como tan importante, no es como tan común verlo. Listo. De todas formas, dale Carlos, no sé qué otra cosa nos iba a mostrar de este tema de la solución de ecuaciones en diferencia. Sí, profe, también como comentario lo que usted dice, de hecho es muy cierto, porque yo recuerdo que incluso en el último tema, en el curso del pregrado de diseño de filtros, usted los puede diseñar por varias formas y la forma más rápida de hacerlo por recursiva es total. A uno le ahorra bastante tiempo. Por último, quería como mencionar el tema de la respuesta al impulso, ¿cierto? Como para que se pueda hacer el ejercicio propuesto que tiene el profesor en las diapositivas propias de él, ¿cierto? Para una respuesta al impulso, podemos calcularla, como lo mencioné ahorita, también de forma recursiva, ¿cierto? Y una fórmula general para la respuesta al impulso de cualquier tipo de ecuación de indiferencias con una entrada, ¿cierto? O sea, dado que la entrada impulso es 0 para n mayor o igual a 0, la respuesta forzada debe ser igual a 0, aparentemente, ¿cierto? Pero como esto va a generar una solución trivial, entonces al menos una condición inicial diferente de 0 debe ser propuesta, ¿cierto? Entonces, si tenemos una ecuación en diferencias de este tipo y asumimos una condición inicial sujeta a que sea diferente de 0, ¿cierto? Podemos llegar a que una fórmula general para la respuesta al impulso puede ser esta, ¿cierto? Pues es un truco pues cuando la entrada es ese impulso de cómo derivar la expresión de salida. Mire otra vez, hago énfasis. Usted a ese sistema que aparece en la primera expresión le mete como entrada un impulso. La respuesta que se obtiene es 0.6 a la n o de n. Eso genera respuesta indefinidamente. Lo que pasa es que 0.6 a la n converge a 0 en la medida en que n se va haciendo más grande. Pero en teoría existe señal o existe respuesta hasta el infinito, ¿cierto? Hasta cuando n tiende a infinito en el tiempo. Entonces, volvemos al mismo tema, ¿no? Es un sistema IR. ¿Listo? Ok, no sé si hay alguna pregunta adicional, ¿alguien quiere de pronto comentar algo más? Yo voy a resumir ¿Qué hubo, Carlos? Sí, para ya, digamos, terminar del todo,
quiero aclarar que esto se multiplica por VN. Digamos que esto es una convención que se tiene porque yo defino para n mayor o igual a 0, ¿cierto? Entonces, multiplicar por un escalón es básicamente Anular la salida para tiempo negativo. Exactamente, ¿cierto? Por cierto, alguno tenía alguna duda de que de este VN dónde salió, ¿cierto? Y una pregunta que hacía por allá al principio de los sistemas MIMO, ¿cierto? Acá está, por ejemplo, una fórmula, una solución general, perdón, para múltiples entradas. Y digamos que después de hacer un poco de carpintería pues matemática, obtenemos que esa solución al impulso para múltiples entradas viene por esta fórmula. ¿Listo? Y da como tal, si a la final planteo el ejercicio que usted mismo plantea en las diapositivas, ya con estas definiciones de acá, calcular la respuesta al impulso para este sistema. O al menos las 6 primeras muestras, como lo plantea usted en el ejercicio. Ok. Ya eso sería todo. Muchas gracias. Bien, Carlos, gracias. Yo quería resumir un poco las últimas, 3 clases, diciendo lo siguiente. Si el sistema es FIR, ¿sí? El sistema FIR opera con respuestas de longitud finita cuando la entrada es un impulso, por eso el nombre FIR. ¿Sí? Si el sistema es FIR, la herramienta por defecto es la convolución, ya sea para modelado o para estudiar el sistema, para estudiar, por ejemplo, la estabilidad no, porque los FIR siempre son estables, pues, pero uno siempre se va por el lado de la convolución cuando el sistema es FIR para analizarlo, para implementarlo. Si el sistema es IR, entonces aplica todo lo que hemos venido hablando hoy, o sea, la herramienta por defecto para representar al sistema, para implementarlo. Miren pues que le mostraba código ahorita, Carlos, le mostraba diagramas de bloques, para caracterizar sus propiedades, ¿no? Si es estable, si es causal, todo lo que usted quiera saber del sistema se extrae de la ecuación en diferencias. Si el sistema es IR-LTI, la ecuación en diferencia le da toda la información que usted requiera conocer para poder caracterizar ese sistema. Entonces ahí se abren 2 caminos. Y esto es una cosa que yo insisto mucho cuando estamos en el curso de pregrado. Se abren 2 posibles caminos. Usted está pensando en un diseño y quiere montar, por ejemplo, un PID. Bueno, lo monto FIR, lo implemento FIR o lo implemento IR. Y dependiendo de la decisión que tome, pues habrá que construir una ecuación de diferencias o una convolución en su código, pues para poder hacer la implementación de ese controlador, ¿sí? Y aplica lo mismo para modelado, y aplica lo mismo para filtrado y para todas las demás aplicaciones que son bastante y que hemos hablado ya varias veces acá, que tienen procesamiento digital de señales. Entonces, convolución y ecuación en diferencia son 2 opciones que me ofrece, digamos, la teoría para caracterizar, para implementar, para modelar sistemas de procesamiento digital. Ahí vamos cerrando este tema, ¿cierto? Lo único que de pronto falta es introducir la transformada Z, que ya me adelanté un poquito porque me confundí con la exposición de Carlos. La transformada Z que básicamente simplifica, digamos, simplifica el análisis y me permite llevar eso a un dominio distinto y estudiar allá el sistema y ver qué propiedades tiene y cómo se va a comportar y demás. Ese sería tema del viernes, ¿no? Lo vamos a ver con Juan Daniel. No sé si hay alguna pregunta. Claro que sí, ya se los voy a pasar otra vez. Voy a compartir el enlace de la rúbrica para que me colaboren con la evaluación de la exposición de Carlos. Y les recuerdo, entonces, que el viernes tendremos clase. Yo creo que la próxima clase de aquí a 8 días me toca dictarla a mí y la vamos a hacer mixta, o sea, voy a ver si logro pues organizarme para que puedan estar algunos presenciales, los que quieran, y otros de forma remota. Y creo que el viernes, ¿está Leonardo conectado? Leonardo está, me parece que no. El viernes le tocaría a Leonardo, yo lo voy a contactar, el tema de la transformada y la serie de Fourier.
pero para tiempo discreto, o sea, la transformada de serie Fourier digital. Listo. Ya por ahí se tiene que ir preparando Juan Fernando, que sí lo vi por ahí conectado. Quizás para la semana siguiente, después de eso. Y vamos a Señor, de una. Perfecto. Bueno, voy a dejar de grabar. Qué pena que no he dejado de grabar en este momento todavía.